Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alonso, soy estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico, sede de Barcelona. Hoy estaremos hablando sobre la unidad 6, proyecto de inspección y análisis de fallas. ¿Qué es una falla? Según la norma convenida, es un evento no previsible inherente a los sistemas de producción que impiden que estos cumplan función bajo condiciones establecidas o que no las cumplan. En pocas palabras, es un evento que impide el normal funcionamiento de un sistema de producción. Entre los tipos de fallas encontramos la falla por fatiga, que es un proceso de cambio estructural permanente, progresivo y localizado que se produce en algún punto del material sujeto a condiciones que producen tensiones y deformaciones fluctuantes y que pueden determinar en la aparición de grietas y la fractura completa después de un número suficiente de fluctuaciones. La falla por corrosión es el proceso por el cual el metal se degrada en presencia de agentes oxidantes en el ambiente. Esta se desarrolla de muchas formas y puede tener diferentes causas. La falla por desgaste es el daño producido por el rozamiento entre dos superficies en al menos una de ellas. Esta pérdida de material conlleva a pérdidas en las dimensiones de las piezas, con consecuencia disminución de la vida útil de cualquier máquina. Falla por tensión. Estas fracturas suelen comenzar en el exterior con fractura final debajo de la superficie o pueden comenzar debajo de la superficie y crecer hacia afuera. En la fatiga por carga de tensión se producen marcas de playas circulares o céntricas. Fallas por sobrecarga mecánica. Se refiere al momento en que los materiales fallan debido al exceso de la capacidad de carga. Deformación elástica inducida por fuerza, temperatura o combinación de estas. Deformaciones elásticas conducidas por fuerza. La tracción es la fuerza a que es sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentidos opuestos y tienden a estirar o aumentar la longitud y disminuyen su extensión. Flexión. Esfuerzo que tiende a doblar el objeto. Las fuerzas que actúan son paralelas a la superficie que sostiene el objeto. Siempre que existe flexión, también hay esfuerzos de tracción y compresión. Cortadura, esfuerzo que tiende a cortar el objeto por la aplicación de dos fuerzas en sentidos contrarios y no alineadas. Se encuentran en uniones como tornillos, remache y soldadura. Un método para elaborar los códigos de falla según el tipo de falla: eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, instrumental y control, sistema automático, entre otros. Bueno, primero definimos qué tipo de falla. Se le agrega los sistemas y las causas. Tenemos aquí donde observamos 0,1, colocamos como falla mecánica a un sistema de motor, todo el sistema de motor, que surgen o se originan diversas fallas. Fallas de pistón, entonces colocamos 0,1 mecánica, sistema pertenece al 10, que es la parte de motor, y la causa es el componente que se dañó. 0,1, 10, 0,1 corresponde a una falla de pistón. La radiografía industrial es un método de ensayo no destructivo que consiste en atravesar el componente o ensayar con un haz de radiación electromagnética ionizante con rayos gamma o rayos
X. Partículas magnéticas. La sección mediante magnetoscopio o partículas magnéticas es una técnica de inspección de superficies muy corriente que se basa en la aplicación de un campo magnético a una superficie de un material ferromagnético y de expansión de un polvo o una solución concentrada de partículas magnéticas que se alinean según la dirección del campo aplicado. Ultrasonido industrial. Se define como un procedimiento de inspección no destructivo de tipo mecánico que se basa en la impedancia acústica, la que se manifiesta como producto de la velocidad máxima de la propagación del sonido entre la densidad de un material, corriente parásita o de Eddy. Está basada en los principios de la inducción electromagnética y es utilizada para identificar o diferenciar entre una amplia variedad de condiciones físicas, estructurales y metalúrgicas en partes metálicas, ferromagnéticas y no ferromagnéticas, y en partes no metálicas que sean eléctricamente conductores. Las cámaras térmicas. Es un dispositivo que mide la temperatura y ofrece una imagen térmica de los objetos sin la necesidad del contacto a partir de la emisión de la radiación infrarroja de estos. Pirómetro. Es un dispositivo capaz de medir la temperatura de una sustancia sin necesidad de estar en contacto con ella. Los equipos rotativos. Son máquinas o equipos tecnológicos que tienen como finalidad realizar un trabajo. Su principio de funcionamiento se encuentra dado en un eje el cual rota sobre su centro y transmite el movimiento a un efector final, impulsor, álave, engranaje, lóbulos, cuchillos, entre otros. Los compresores ciprocantes son máquinas de movimiento alternativo que comprimen el gas mediante desplazamiento de un pistón dentro de un cilindro, logrando así la reducción del volumen del gas comprimido. Instrumentos para medir el comportamiento de la falla según su funcionamiento. Los instrumentos de inspección son todos aquellos equipos utilizados para la obtención de datos. Además, facilitan la inspección de los equipos, ya que poseen características que permiten mejorar la inspección. La alineación de eje es un proceso de ajuste de la posición relativa de dos máquinas acopladas, por ejemplo, un motor y una bomba, de manera que las líneas centradas de sus ejes formen una línea recta cuando las máquinas estén en marcha a temperaturas de funcionamiento normal. El Octaline o alineación es un instrumento que permite al usuario diseñar su propio sistema de alineación de eje, adquiriendo las aplicaciones que necesita y añadiéndole de forma simple más capacidades según crezcan las demandas de trabajo y cuando el presupuesto lo permita. Dinámetro, torque de aplicación. Es una herramienta que mide las variaciones que se producen en un objeto al tener una fuerza externa. Su funcionamiento está basado en la ley de Hooke. Se enfoca en elasticidad del material con la que están hechos los objetos. Los dinámetros de absorción son útiles para medir el momento de torsión desarrollado por fuertes potencias como los motores. Como su nombre lo indica, estos dispositivos absorben energía mecánica para poder desarrollar la medición. Los dínamos impulsores. Esta clase de dinámetros miden el torque y al mismo tiempo suministran energía para operar el equipo en estudio. Los dinámetros de transmisión.
Son dispositivos pasivos. Esto es como no consumen ni aportan energía a la máquina en estudio y a veces reciben el nombre de sensores de torque. El fibroscopio y el baroscopio. En la inspección visual, las fallas o estados físicos en los equipos. El fibroscopio es una herramienta que proporciona imagen en alta calidad del exterior de los motores, turbinas, reductoras, multiplicadoras, tubos, bombas y cualquier otro componente crítico en los procesos. Los baroscopios son herramientas que entran dentro de este tipo de técnica no destructiva, pues utilizan un método de visión directa con cámara para introducirse dentro del elemento que se quiere inspeccionar, bien sea una máquina, una pared o una tubería. Los sensores de vibración son los dispositivos que registran y miden las oscilaciones en una maquinaria. Estos sensores suministran información operativa crítica, permitiendo así que las máquinas funcionen de una manera más segura, que reaccionan ante movimientos bruscos, golpes o vibraciones. El acelerómetro o aceleración es un acelerómetro, un dispositivo que mide la vibración o la aceleración del movimiento de una estructura. La fuerza generada por las vibraciones o el cambio del movimiento, aceleración, hace que la masa comprima el material piezoeléctrico, generando una carga eléctrica que es proporcional a la fuerza ejercida sobre él. Identificar los métodos de inspección para verificar el estado de los equipos rotativos y reciprocantes con ensayos no destructivos. Bueno, primeramente vamos a definir qué es ensayo no destructivo. Se denomina ensayo no destructivo a cualquier tipo de prueba práctica a un material que no altere la forma permanente de sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. La inspección visual es el ensayo de inspección. El ensayo de inspección visual es el método de ensayo no destructivo que permite la detección de discontinuidades que afectan a la superficie visualmente accesible a los objetos. La inspección visual es un método no destructivo por excelencia, siendo su alcance de aplicación extremadamente extenso. Identifica materiales respecto a su especificación y composición química. Detección de imperfecciones y defectos producidos durante el proceso de productivo. Bien ejecutado, reduce la necesidad del ensayo no destructivo posterior. El análisis de vibración, proceso de medición de los niveles y frecuencia de vibración de las máquinas industriales y a la utilización de información para determinar el estado de la máquina y sus componentes. La termografía infrarroja. La termografía infrarroja es un método de ensayo no destructivo sin contacto que obtiene información térmica de un cuerpo a través de la captación de la radiación infrarroja que permite mediante un dispositivo de adquisición de imágenes térmicas a distancia. Líquidos penetrantes. Es un tipo de ensayo no destructivo que utiliza para determinar e identificar discontinuidades presentes en la superficie de materiales examinados que pueden dar lugar a futuras fallas de los mismos. La emisión acústica es un método de ensayo no destructivo global y volumétrico en tiempo real que detecta defectos evolutivos activos
en materiales sometidos a tensión. Prueba de detección de fuga. Son un tipo de prueba no destructiva que se utiliza en los sistemas componentes presurizados o que trabajan en vacío para detección, localización de fuga y la medición de fluido que escapa por esto. Ondas guiadas a largo alcance. Esta técnica destructiva que se emplea para evaluar largos tramos de tubería permite la detección de daños internos o externos con pérdida de material, corrosión. Es muy útil para detectar la corrosión bajo aislamiento y examinación de tuberías enterradas. Fuga de flujo magnético. Es un método de ensayo no destructivo que se utiliza para detectar la corrosión, picaduras en las estructuras de acero más comunes, las tuberías, tanques y almacenamiento. Los láser Cherrographic es una técnica óptica de interferometría, la cual proporciona resultados de patrones superficiales de deformaciones de un elemento en tiempo real. Definir el funcionamiento y cómo se emplean los instrumentos de inspección en equipos rotativos y equipos reciprocantes. La alineación de equipos mecánicos. Método de alineación con tecnología láser que se asimila al procedimiento de alineación de ejes paralelos con comparador. Para inspección visual directa, se usan lentes de aumento, microscopios, lámparas o linternas. Con frecuencia se emplean instrumentos de medición como calibres, pie de rey, micrómetros y reglas y galgas. Para la inspección visual remota es requerido el empleo de instrumentos tales como endoscopios rígidos, baroscopios, endoscopios flexibles, videoscopios y fibroscopios, con los cuales se puede llegar a la mayoría de las cavidades internas y lugares inaccesibles para el inspector. El vibrómetro se utiliza para la medición de vibraciones y oscilaciones en muchas máquinas e instalaciones o para desarrollo de productos, desde componentes a herramientas. La medición en sí misma aporta el siguiente parámetro: aceleración de vibración, velocidad de vibración y desviaciones de vibración. Seleccionar y recomendar el empleo de instrumentos para evaluación y comportamiento de la falla según el funcionamiento de equipos rotativos y equipos reciprocantes. Medición de vibración con acelerómetro. Diagnosticar la condición de los componentes internos de los equipos rotativos y sus estructuras mediante el análisis de vibraciones. La medición se realiza generalmente colocando el acelerómetro en la superficie más cercana a los apoyos de los equipos en las direcciones horizontales, verticales y axiales, colectando luego a cada una ondas de tiempo mediante el analizador. Análisis de comportamiento térmico con cámaras termográficas. El funcionamiento de la cámara se basa en un detector de radiación que capta la radiación infrarroja que permite los objetos de manera que dicha radiación será leída e interpretada por la cámara, de forma que nos muestre una imagen donde se aprecian varios colores que correspondan a las diferentes señales de radiación infrarroja de onda larga emitida, absorbida y reflejada, que provienen por los elementos analizados, aportando información sobre la temperatura de los puntos abarcados dentro de la imagen y obteniendo un patrón sobre el comportamiento térmico.
El alineador de láser de ejes Octaline. Estos elementos cuentan con una pantalla digital que ofrece las cifras de medición a través de un emisor de rayos láser, un prisma que recibe el rayo y detecta la digital, y el operador obtiene la información correcta para la alineación de los ejes. Detector electrónico que permite el ingreso de las medidas de los ejes y detecta la inclinación de los mismos. Sistema de regla o viga. Se trata de emplear un elemento rígido y liso como una regla metálica, la cual se ubica sobre los ejes que alinean perfectamente en sentido horizontal. Con una herramienta de nivel se verifica la corrección de la posición. Análisis de desempeño dinámico de equipos reciprocantes con compresómetro. Consiste en medir la compresión de fluidos concentrados en el recipiente cerrado. Existen básicamente dos tipos, los de líquido y los de gases. El control de la compresión de los motores permite verificar la estanquidad de la cámara de compresión y localizar el defecto. Análisis ultrasonido utilizando sonómetro. El ultrasonido pasivo es producido por mecanismos rotantes, fugas de fluido, pérdida de vacío y arco eléctrico. Para ello se emplea el uso de sonómetro, el cual permite detectar la fricción entre máquinas rotativas, detección de falla o fuga de válvulas, detección de fuga de fluido, pérdida en vacío y detención de arco eléctrico. Entre las ventajas de los métodos de inspección descritos por el alumno encontramos reducción de los fallos y averías, reducción del número de intervenciones, prolongación de la vida útil de los activos, aumento de la disponibilidad de los activos, reducción del tiempo de parada por reparación, reducción del tiempo de inactividad. Entre las desventajas conseguimos las limitaciones a la hora de elegir un instrumento de medida y diagnóstico derivado a las necesidades de no apartar el equipo de su funcionamiento normal durante el proceso de análisis. Este tipo de técnicas y medidas, mediante realizadas sobre equipos en funcionamiento, se suelen denominar técnicas no invasivas. Mayores inversiones iniciales, ya que la amortización de un sistema de mantenimiento predictivo resulta inicialmente costosa debido a la incorporación de estos instrumentos de medida y recolección de datos. Necesidad de un nivel de formación muy elevado para el técnico de mantenimiento, pues deben estar familiarizados con el manejo de equipos de alto nivel tecnológico y conocer en profundidad tanto el funcionamiento de la máquina como las disciplinas relacionadas en ella. Definir cuáles equipos rotativos se pueden aplicar uno o varios métodos o equipos de inspección y por qué. El compresor de tornillo rotativo el compresor de tornillo es un compresor de desplazamiento positivo. El compresor de tornillo basa su tecnología en el desplazamiento de aire a través de la cámara, que se crean un giro simultáneo y en sentido contrario de los tornillos, los machos y otros hembras. Método de inspección aplicado: el análisis de vibración. Al aplicar este método se puede diagnosticar problemas de desequilibrio, pulguera, desalineación, roce, ejes doblados, rodamiento y engrajes defectuosos. Inspección visual. Nos permite identificar posibles problemas detectados a simple vista. Los problemas habituales suelen ser ruidos, anomalías, vibraciones extrañas, fugas de aire, agua o aceite. Comprobar el estado de la pintura y observación de los signos de corrosión.
Termografía. Nos permite determinar la temperatura de los componentes móviles del funcionamiento. Compresor alternativo. Es un compresor de gases que funciona por el desplazamiento de un émbolo dentro del cilindro o de varios, en movimientos por un cigüeñal para obtener gases de alta presión. Inspección visual. Nos permite identificar posibles problemas detectables a simple vista. Los problemas habituales suelen ser de pintura, anomalía, vibraciones extrañas y fuga de aire, de aceite, comprobables el estado de pintura y observación. Análisis de vibración permite monitorear el comportamiento dinámico de los elementos rotativos del equipo. El análisis de aceite lubricante determina la condición del aceite y presencia de materiales y componentes internos sometidos a desgaste. El análisis infrarrojo, visualizar potenciales puntos calientes en componentes mecánicos y eléctricos. Detección de ultrasonido, permite determinar fugas en compresores, particularmente en los sistemas de admisión, de combustión y turbinas, válvulas de compresores, entre otros. Analizador eléctrico nos permite analizar el comportamiento de las variables en un equipo de compresión, motor compresor, y en el resultado compararlo con otros valores de diseño. Equipos e instrumentos de control de ruido. El sonómetro. Este instrumento es usado para medir los niveles de presión sonora en un determinado lugar y en un determinado momento. Dosímetro. Este aparato es usado para calcular el ruido en las personas que está sometido. Analizador de frecuencia. Un analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla los componentes espectrales en un espectro de frecuencia de las señales presentes en la entrada, pudiendo ser esta cualquier tipo de onda eléctrica, acústica o óptica. Pistófono. El pistófono, también llamado calibrador acústico, es un instrumento que se utiliza para asegurar el buen funcionamiento de un sonómetro. Identificar los equipos e instrumentos de medición de un nivel de fluido, líquido, gaseoso, semisólido, sólido en el proceso productivo. La medición directa, varilla o sonda. Consiste en una varilla o regla gradual de longitud conveniente para introducirla dentro de un depósito, cinta y plomada. Este sistema consta de una cinta graduada y un plomo en la punta. Se emplea para cuando es difícil que la varilla tenga acceso al fondo del tanque. Visor de vidrio. Consiste en un tubo de vidrio con su extremo interior conectado al tanque, generalmente mediante 3 válvulas, 2 de cierre de seguridad en los extremos del tubo para impedir el escape del líquido en caso de ruptura del cristal y una de purga. Flotante. Consiste en un flotador ubicado en el seno del líquido y conectado al extremo del tanque, indicando directamente el nivel sobre la escala graduada. Medición de presión hidroestática o fuerza. Manométrico. Consiste en un manómetro conectado directamente